Está acompañándonos. Gracias por ello en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy hablaremos, hermanos, pues ya hemos estado viendo varios temas navideños, ¿no? Los martes y jueves vimos la serie que se llamó La Navidad nos confronta, con diferentes temas. Y también vimos la serie navideña de los 4 grandes cánticos o los más famosos cánticos de Navidad. Y hoy, hermanos, en este último domingo del año ya, el domingo 27 de diciembre, hemos querido predicar algo que se llama la trascendencia del nacimiento de Cristo. Y cuando hablamos de trascendencia estamos hablando de algo importante, de algo que perdura, de algo que sigue, de algo que se ha hecho más grande. Y entonces vamos a hablar de la trascendencia del nacimiento de Cristo. Quiero, hermanos, comenzar diciendo que hay un autor norteamericano, autor de libros, y también pastor norteamericano, conferencista, ya de muchos años, que sus escritos de alguna manera cuando yo comenzaba el cristianismo me impactaron mucho. Este hermano se llama Josh McDowell, es un hermano muy conocido, ha venido a México a dar conferencias, un hermano muy conocido. Él trabajó en los Estados Unidos mucho tiempo en lo que era, aquí en México se llamó la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, y en los Estados Unidos se llamó InterVarsity. ¿Y qué hacía este hombre? Este hombre iba a las universidades, era un apologista. Un apologista es un defensor, y este hombre defendía la fe cristiana ante las autoridades de las universidades y los estudiantes mismos. Durante muchos años fue a dar temas a las universidades defendiendo el cristianismo. Y él tiene un libro que, por cierto, hermanos, yo se los recomiendo, no me van a pagar nada por esto, pero yo se los recomiendo. Se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, uno de los libros más hermosos que yo he leído en mi vida cristiana. Y en uno de sus capítulos, él habla de la trascendencia histórica de Jesucristo. Porque hay muchos ateos, hay muchos agnósticos que dicen que Jesucristo no existió, que lo crearon, que lo inventaron los mismos cristianos, que es un mito, que es una leyenda. Y en este libro, Josh McDowell, en ese capítulo, presenta una serie como de 40 citas que tienen que ver con la historia, es decir, datos historiográficos de cómo Jesucristo realmente sí existió. Y quisiera aquí darle una más, aquí una de las diapositivas. Miren, antes de presentar, yo aquí solamente les voy a presentar 2. Les digo que en ese capítulo, Josh McDowell presenta muchas más evidencias historiográficas. Pero quiero mencionar esto, que la historia siempre la hacen, dicen por ahí, ¿verdad? Ahí está, hay un libro, que la historia la hacen los vencedores. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando vinieron los españoles y conquistaron a todas las Indias, a todas las Américas, vamos a llamarle así, ellos contaban su historia y decían, les venimos a hacer un beneficio a los indios, venimos a quitarles la idolatría a estos indios. Y ellos escribieron la historia desde ese punto de vista, pero si le preguntaban a los naturales de aquí de América, pues ellos hubieran escrito la historia desde otro punto de vista. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, por ejemplo, aquí los historiadores que vamos a presentar no son cristianos. Porque si hubieran sido historiadores cristianos, pues ellos iban a defender el cristianismo, ¿no? Obviamente iban a dar datos que le favorecieran al cristianismo. Pero estos historiadores que tenemos aquí, que son 2, no son cristianos, ninguno de ellos. Y por eso quise ponerlos. El primero fue un historiador romano, que vivió más o menos en el año 112 después de Cristo, llamado Tácito. Y este hombre escribió su historia, no solamente la historia de, vamos a llamarle así, de Roma, sino la historia del mundo, de su tiempo, en una serie de escritos que se llamaban los Anales de Tácito. Y en uno de esos anales él menciona él sobre Cristo y cómo fue muerto en tiempos de Poncio Pilato, procurador de Judea. Recordemos, este historiador era romano, odiaba a los cristianos, no tenía por qué escribir esto, pero sin embargo, al ser objetivo en las cuestiones historiográficas, pone esto en sus anales, dándonos hoy pues una luz, ¿no?, de que realmente este historiador nos decía, sí, Cristo sí existió. El segundo tampoco era cristiano, era judío, y él vivió en el año 37 después de Cristo. Este hombre se llamó Flavio Josefo, y tenía 2 obras muy importantes, tenía más, pero 2 de sus obras muy importantes fue Las guerras de los judíos, y la otra fue la de las antigüedades de los judíos. Y literalmente dijo él, abro comillas, porque voy a citar textualmente lo que dijo él, fíjense, hablando de Cristo. Ahora había alrededor de este tiempo un hombre sabio,
Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado sus enseñanzas. Es decir, este hombre que tampoco era cristiano, que era judío, que también tenía cierta reticencia al cristianismo, pues en sus escritos describe que Jesucristo sí existió y que fue un hombre que hacía maravillas. Qué tremendo, ¿no? Que dos personas, dos hombres que no eran cristianos y eran historiadores, dan realmente evidencia de que Cristo existió. Vamos a darle una más, hermano, por favor. Ahora, fue tan importante Cristo, porque estamos hablando de la trascendencia histórica del nacimiento de Cristo, fue tan importante que su vida y obra dividieron la historia. Nosotros hoy sabemos que la historia se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Cristo es el centro. Esto no siempre fue así. Fíjense cómo los romanos en la antigüedad contaban los años desde la fundación de Roma. Es decir, una abreviatura que tenemos ahí, AUC, se decía, por ejemplo, hoy decimos nosotros, 10 antes de Cristo o 20 después de Cristo. Por ejemplo, nosotros hoy vivimos en el 2020 después de Cristo. Pero antes no era así, antes se decía, en el 10 AUC, que significaba Ad urbe condita, que significaba, es una abreviatura en latín, y en español significaba, ahí lo dice, ¿verdad?, desde la fundación de Roma. Así es como se contaban los años. Se decía, por ejemplo, en el año 10, desde la fundación de Roma. O en el año 20, antes de la fundación de Roma. ¿Por qué? Porque ese era el acontecimiento más importante de aquella época. El Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes, y pues ellos eran los que partían la historia. Pero a partir, hermanos, del siglo IV, con el Papa Bonifacio IV, en el siglo VII, en el año 607, aquí la Iglesia Católica ya se había desviado, ¿verdad? Ya la iglesia primitiva, la primera iglesia, ya no era una iglesia sana, sino ya había papas, ya adoraban a los santos y todo. Pero sin embargo, este papa, que se consideraba todavía cristiano, en el 607, le pide a un monje llamado Dionisio el Exiguo, que era un monje, dicen que era un gran matemático, conocía la Biblia, entonces hizo cuentas, hizo ahí una serie de cuentas en matemáticas y con datos históricos, y sacó la fecha del nacimiento de Cristo. Y a partir de ahí empezó a datarse antes de Cristo y después de Cristo. A partir de todo esto, y si ustedes se dan cuenta, Cristo parte la historia. Fue tan importante, fue tan trascendente, que, y les guste o no a los científicos, les guste hoy a los sabios de hoy en día, la historia se parte así, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, hermanos, esto es bien importante porque Cristo y los cristianos cambiaron al mundo. Tal fue la trascendencia de Cristo, del nacimiento de Cristo, que cambiaron al mundo. Cristo y sus seguidores cambiaron al mundo. Fíjense, aquí hay un pasaje en la Biblia, está en Hechos 17:6, no sé si lo alcancen a ver ahí en casita, pero yo lo voy a leer, dice así, y voy a primero a mencionar el contexto. ¿Se acuerdan que Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros con Silas y con Timoteo? Entonces llegaron a Tesalónica, a esa ciudad de Tesalónica, y Pablo tenía la costumbre que siempre que llegaba a una de las ciudades, a lo primero que iba era a la sinagoga a predicarles el evangelio. Porque en la sinagoga estaban los judíos. Entonces Pablo llegó a la sinagoga, empezó a hablar del evangelio y varios se convirtieron a Cristo. Incluso griegos se empezaron a convertir a Cristo. Pero había unos judíos envidiosos, como en todos lados, ¿verdad? Y entonces esos judíos no estaban de acuerdo con lo que Pablo predicaba y alborotaron al pueblo y fueron a casa de Jasón, dice ahí. Jasón era un judío, porque pensaban que Pablo estaba hospedado ahí y no lo encontraron. Entonces llevaron a otros cristianos, los llevaron ante las autoridades, y fíjense lo que dice ahí, miren, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Fíjense bien lo que gritaban esos que no creían en Cristo: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y a mí me impresiona porque así es como en aquel entonces los judíos, los griegos que no creían en Cristo, era como veían a los cristianos. Así veían a Cristo y a los cristianos: estos que trastornan al mundo. Y hermanos, esa palabra trastornar al mundo en griego, por eso es bien importante conocer y saber los idiomas, es la palabra anastaseos, que es la misma palabra que se usa para resurrección y que significa levantarse.
¿Qué significa? Que a donde llegaban los cristianos levantaban, que a donde llegaban los cristianos resucitaban, que a donde llegaban los cristianos había un cambio positivo. Hay un libro, hermanos, citando muchos libros, que se llama San Juan Chamula, también lo hicieron película, hay una película, y esa película trata de que allá nuestros hermanos en Chiapas, sobre todo en los altos de Chiapas, pues vivían en comunidades muy pobres, porque eran personas muy borrachas que tomaban posh, una bebida propia de la región. Tenían que hacer fiestas, tenían que hacer mayordomías, y ellos pagaban esas mayordomías, comprar veladoras a los santos, y realmente vivían una vida muy miserable, porque vivían una vida pues realmente que no era de prosperidad, no sabían leer, no sabían escribir, eran ignorantes por completo. Pero cuando los misioneros llevaron el evangelio a toda esa zona de Chiapas, empezó a cambiar, empezaron a trastornar la vida de los chiapanecos, en esa parte por lo menos. Dejaron de tomar, aprendieron a leer y escribir con la Biblia, dejaron de adorar ídolos y empezaron a prosperar. Y a donde quiera que llegue el cristianismo, hermanos, a donde quiera que llegue a Cristo, en cualquier parte del mundo, cambia la vida. Por eso dice ahí, son los que trastornan, los que levantan, los que hacen la diferencia. Y esa, hermanos, es la trascendencia del nacimiento de Cristo. Cristo no se quedó bebé. Creció, se fortaleció, ¿verdad? Estatura y en gracia, dice la palabra de Dios, para con Dios. Y tuvo un grupo de seguidores, y esos seguidores trastornaron al mundo. Es lo que estaba diciendo aquí este evento en Tesalónica. Vamos a darle una más. Ahora, Cristo sigue siendo trascendente, hermanos. ¿Qué dijimos que significaba trascendente? Importante, algo que realmente permanece. Cristo es importante, sigue permaneciendo. Él está a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Pero a mí lo que me preocupa, y eso es lo que yo quisiera hoy que pudiéramos ver, hermanos, es que los cristianos ya no somos trascendentes. Y eso es muy, muy, muy duro, hermanos. Es algo muy feo. Y en tres cosas yo lo veo, y quiero mencionarlas. La primera es porque he mencionado en otras predicaciones que los sociólogos, los psicólogos, los científicos que identifican estas cosas, dicen que nosotros estamos viviendo, y a nuestras generaciones nuevas les está tocando vivir en la posmodernidad. O sea, ya no vivimos en la modernidad. A partir de los finales del siglo XX y principios del siglo XXI, comenzamos a vivir la posmodernidad. Ahora, ¿qué características tiene todas estas generaciones que empiezan a vivir la posmodernidad? Ahí lo dice, hermanos. Fíjense, no quieren saber nada de las instituciones, de la iglesia, del gobierno, de la familia. No quieren saber nada de Jesucristo ni de Dios. Ahora, esto no significa que ellos no quieran saber nada de las cosas divinas o de cosas espirituales, porque Eclesiastés lo dice muy claro: puso Dios eternidad en el corazón de ellos. Se refiere a los seres humanos. Por eso todas las tribus, todos los países, todas las etnias necesitan tener una deidad. El hombre necesita tener un Dios, porque Dios lo hizo así. Pero fíjense cómo las nuevas generaciones no quieren saber nada del cristianismo, porque el cristianismo les ha defraudado. Explico. La Francia católica, la Inglaterra anglicana, la Alemania luterana, los Estados Unidos, bautistas, presbiterianos, congregacionalistas, se debatieron en guerra como animales en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esos países que eran cristianos, que decían amar a Dios, se estaban matando, murieron millones. Y después de esa generación de las guerras, vinieron generaciones que empezaron a vivir desencantados, desesperanzados. No creían ya en nada, y eso sigue en la actualidad. Por eso viven sus vidas de una manera, lo he mencionado también, hedonistamente. Los hedonistas eran unos filósofos que tenían una creencia, una filosofía, que decían que los placeres eran lo que importaba. Y entonces ellos acuñaron una frase que he mencionado varias veces, que la Biblia lo dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa era su filosofía, y esa es la filosofía de muchos jóvenes hoy en día. Vamos a fiestas, forniquemos, tomemos, droguémonos, divirtámonos, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para vivir el placer. Y para ellos ya no tiene ninguna trascendencia a Cristo, ninguna importancia tiene. Y a veces son jóvenes de nuestras iglesias, ya no les importa realmente. Ahora, miren lo que dice ahí Hebreos 12:2, que es un pasaje muy hermoso. Dice ahí: puestos los ojos en Jesús. Y muchos de estos jóvenes han puesto sus ojos en las naciones, en la historia, en lo que ha vivido, como el cristianismo ciertamente ha defraudado. A veces en sus mismos padres, a veces en la misma iglesia que los hemos defraudado. Pero aquí dice, hermanos, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos dice algo bien importante, que como cristianos no tenemos que poner nuestra mirada en el hombre. Todos nosotros haremos tropezar a alguien algún día, o nos han hecho tropezar a alguien. Yo recuerdo y cuento mucho esta anécdota. Cuando yo llegué al seminario, pues yo tenía poco de haberme convertido, casi 2 años de haberme convertido al cristianismo, y fui al seminario. Y entonces yo llegué y vi, les platico, ¿no? Se lo digo no para que les haga tropezar, sino para que realmente nuestra fe se cimiente en Dios y no en el hombre. Llegué y entonces fue mi primer día del seminario. Me pusieron con 2 hermanos en una habitación. Ellos ya estaban en otro grado, ya son pastores los 2 hermanos ahí. Y entonces ellos se fueron a Coyoacán ese día, pues todos se conocían, fueron a Coyoacán a tomarse un cafecito, a ver los mimos, todo eso, y me invitaron, y yo les dije, no, pues yo siempre he sido muy penoso, muy reservado, y entonces yo me quedé ahí en mi cama, y entonces estaba yo leyendo mi Biblia, pues nada más llevaba mi cobija, y mi Biblia era lo único que llevaba, y entonces yo escucho ahí en el estacionamiento del seminario, así están las ventanas de los cuartos de los hombres, y está el estacionamiento, y empiezo a escuchar a un hombre que empieza a hablar con groserías, con maldiciones. Y entonces yo me asomé y lo vi, y yo dije, ese ha de ser el viene, ha de ser la persona que trabaja aquí en el... ¿Y cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que a la mañana siguiente en el comedor lo veo que estaba sirviendo, era uno de los que estaban sirviendo ahí. Y entonces eso me dio mucha tristeza. Le hablé a mi pastor, empecé a llorar con él, y ya él tuvo que ir, y me dijo, mira, aquí así es. En el cristianismo así es, va a haber gente que te va a hacer tropezar, pero tú tienes que poner tu mirada en Cristo. Y entonces, esta generación, hermanos, es una generación, por eso puse aquí a estos arquetos, ponquetos, todas estas personas viven desesperanzados, por eso se visten de negro. Investiguen un poquito acerca de esto. Ellos viven con tristeza, porque están desencantados del mundo, de todo lo que el mundo les ha hecho, es lo que dicen ellos. Miren, esta es una cita también de un libro antiguo que es El Pastor de Hermas, y dice así: una persona alegre obra el bien, gusta de las cosas buenas y agrada a Dios. En cambio, el triste siempre obrará el mal. Hermanos, nosotros como generación de Cristo tenemos que estar alegres, contentos, buscando la esperanza. Eso significa el nacimiento de Cristo, que Él vino por primera vez y vendrá por segunda vez. No debemos perder la esperanza, ni debemos fijar nuestra mirada en el hombre. Debemos fijar nuestra mirada en Cristo, para que Él siga siendo trascendente, y también nosotros como cristianos. Una generación así, ¿qué trascendente puede ser? Y les digo porque eso es triste, porque a veces esto se mete a nuestras iglesias. A veces nuestros jóvenes no dicen nada, pero en su corazón ellos es lo que sienten. Vamos a darle una más. Y vamos a ver la segunda cosa. Les dije que eran 3. La segunda es la secularización del mundo. Y explico esto. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos una imagen de los Simpsons, pero yo quise poner esa imagen, precisamente esa, porque están dentro de la iglesia. Fueron a la iglesia. Acuérdense, ellos, los que hemos visto este programa, van a la iglesia del reverendo Alegría. Que el reverendo Alegría ni siquiera es ni siquiera es buen cristiano. También es un pagano, el mismo pastor es un pagano. Bueno, véanlos, el domingo van con traje, ¿no? Hasta el barba con su trajecito peinado, las niñas con sus vestiditos, sus gorritos, el Homero también, ¿no? Pero Matt Groening, el actor de Los Simpsons, hace una crítica a la sociedad secularista de los Estados Unidos. Es una crítica. Por eso muchos decían, bueno, no vean Los Simpsons porque es un programa muy feo y tiene una mala influencia. Bueno, si se ve desde esa óptica, sí. Pero si lo vemos como una crítica, tendríamos que verlo para darnos cuenta de lo que le pasó a Estados Unidos y que nos está pasando también a nosotros. Van el domingo, adoran a Dios, entre comillas, se cambian, se ponen su traje de cristiano, luego se lo quitan. ¿Y cómo viven toda la semana? Ustedes han visto, Bart es el más burro, es el más travieso, Homero es un borracho, un desobligado, no cumple bien con su trabajo. Y eso es la sociedad norteamericana. Los domingos alaban a Dios, pero Dios ya no es trascendente. ¿Qué significa secularismo? Una sociedad que ha dejado al Señor Jesucristo fuera de su vida, lejos de su vida. Son solo religiosos los domingos, pero todos los demás días de la semana viven como si Él no existiera. Jesús no es realmente soberano para ellos. No es trascendente. Por eso, miren, esta frase que pongo aquí, que se acuñó post la Reforma Protestante, coram Deo vivere, que es una frase en latín, significa como si vivieras delante del rostro de Dios. Coram Deo vivere. Así deberíamos de vivir todos nosotros. Coram Deo vivere, como si Dios nos estuviera viendo.
Porque Dios nos ve, ¿no? Nada más que a veces nosotros no lo tenemos presente, porque ya no es trascendente para nuestras vidas, ¿no? Ah, sí, ya el 24 ya le cantamos, Noche de Paz, todo muy padre y todo, pero de ahí no pasa, no es trascendente para nuestras vidas. Fíjense lo que dice, es uno de los versículos de la Biblia, yo creo que más importantes en este sentido, ¿no? Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y en esa otra cosa entra todo lo demás, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si yo me paro temprano y estoy haciendo el desayuno, lejos de quejarme, ay, qué día tan feo, ay, vamos a comer lo mismo, agradecerle a Dios, poner una alabanza. Si yo soy abogado, pues no voy a divorciar a personas, no voy a representar a delincuentes. Si yo soy un doctor, no voy a practicar abortos. Si soy un estudiante, no voy a copiar, voy a ser de los mejores estudiantes. Si yo soy un joven, no voy a fornicar, no voy a tomar. Yo voy a ser diferente, porque Cristo es trascendente en mi vida, y todo lo que hago es para la gloria de Dios, o así debería de ser. Todo lo que hago es para la gloria de Dios. Pero vivimos en un mundo cada vez más secularizado. Los Estados Unidos es uno de los países más secularizados del mundo. Quiere decir que no toman en cuenta a Dios. Acuérdense, quitaron la Biblia. Acuérdense, con Barack Obama, aunque a mí no me gusta hablar mucho de eso de política, pero Barack Obama quitó la situación, quería quitar esto del Día de Acción de Gracias, que no se permitiera en los Estados Unidos, porque era un acto religioso. Y han ido quitando, han sacado de las escuelas la Biblia, han sacado de las escuelas la oración, y se ha vuelto un país completamente secularista, hermanos. Y para allá vamos nosotros. Vamos a darle una más y vamos a ver la tercera cosa que considero yo, hermanos, está afectando, y una vez ya lo mencionaba en una de las predicaciones, la ética de situación. Explico rápidamente qué es eso. Hubo un hombre, por allá en los años 60, un hombre llamado, un pastor, un teólogo, llamado Joseph Fletcher, que inventó esto de la ética de situación. Y explico. Los 10 mandamientos que Dios nos dio, y nosotros acabamos de terminar hace unos meses una serie de los 10 mandamientos. 10 imperativos divinos para hoy, y predicamos los 10 mandamientos para el día de hoy, porque los 10 mandamientos, hermanos, son absolutos, porque esos mandamientos los dio Dios y los escribió de su puño y letra, y se los dio a Moisés, y los tenemos ahí, los 10 mandamientos, y sabemos, los primeros 4 mandamientos son la relación del hombre para con Dios, y los 6 restantes son la relación del hombre para con el hombre. Es la vida ética que un creyente debe vivir. Son absolutos, no pueden cambiar, nunca pueden cambiar, son absolutos. Y Joseph Fletcher dijo que con su ética de situación que él inventó, que podían cambiar esos mandamientos dependiendo la situación. Por eso se llamó así, ética de situación. Podían cambiar según las situaciones. Pongo 2 ejemplos. 2 ejemplos pongo aquí. El aborto. Si una niña de 13 años en la secundaria pues tuvo relaciones sexuales con su novio, con un chamaquito de su misma edad, la embarazó, entonces dice la ética de situación, en esa situación tendría que abortar a esa niña, porque si no, le va a arruinar toda su vida. Tendría que abortar a esta niña, porque la situación así lo amerita. Eso es la ética de situación. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, no matarás. Y aún a un bebé no nato, si se aborta, lo están matando. La homosexualidad, aunque no es un mandamiento, pero realmente nosotros vimos cuando Dios creó todo, dijo, creó al hombre y a la mujer. No creó ningún sexo intermedio, no creó ninguna otra, ¿cómo le llaman ahora? Preferencia sexual, ni la ideología de género. Creó 2 sexos diferentes, hombre y mujer, varón y hembra. Pero ahora dicen, por ejemplo, la ética de situación dice, son 2 hombres que se están besando, que tienen una relación homosexual. No importa, porque se aman. La situación es que ellos se aman. Incluso también se dice, si un hombre ya no ama a su mujer y puede divorciarse, puede casarse con otra mujer, porque ahora ella sí la ama. Entonces Jesucristo dijo, amaos los unos a los otros. La situación lo amerita. ¿Sí me explico? Esa es la ética de situación. Y eso es lo que están viviendo nuestras generaciones. ¿Qué le dicen, por ejemplo, a los jóvenes en la escuela? Oye, no seas tonto, ¿por qué no tomas? Disfruta tu vida. ¿Por qué no fornicas? ¿A poco vas a llegar virgen al matrimonio? ¿Cómo crees? ¡Qué tonto eres! Precisamente porque está ese pensamiento de la ética de situación que se ha olvidado de los absolutos de Dios. Y Dios dice, no forniques. Qué hermoso, ¿no? Que un hombre, incluso un hombre,
Yo me acuerdo que hace muchos años en la iglesia donde yo conocí de Cristo, había un hermano, un joven, que se vistió de blanco. Su smoking de boda fue de blanco, y él daba testimonio: hermanos, yo quiero venir de blanco igual que mi esposa, porque yo me he guardado virgen para la mujer con la cual iba yo a vivir toda mi... Qué hermoso, ¿no? Que un hombre, para un hombre, qué tonto, ¿no? Y fíjense lo que dice Mateo 5:17. Este es un pasaje donde habló el Señor Jesucristo. Si ustedes van a una Biblia, lo van a encontrar en rojo, porque habló Jesucristo. Y dice ahí: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y todo el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, está vigente. Toda la ley está vigente. Lo único que ya no está vigente es realmente los sacrificios de animales, porque Jesucristo fue el único sacrificio. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero todo lo demás, la ley está vigente. Los mandamientos siguen estando vigentes. No hay ninguna ética de situaciones. Matar es matar en cualquiera de sus situaciones. Robar es robar en cualquiera de sus situaciones. Pero es lo que se vive hoy, la ética de situaciones. Y eso me pone triste, porque estas tres cosas están realmente en nuestra sociedad. Vamos a ver una más. Vamos a ver Ahora, vimos que Cristo dividió la historia. Eso ya lo vimos, así de trascendente fue. Pero la pregunta que yo te haría a ti: ¿cómo ha dividido Jesucristo tu historia? En esta imagen que vemos aquí, dice: ¿está tu vida dividida de la misma forma, antes de Cristo y después de Cristo? ¿Cómo está tu vida dividida? Sí dividió la historia, pero ¿dividió tu vida? Fíjense, hermanos, antes de conocer a Cristo vivíamos como paganos. ¿Qué significa esa palabra pagano? Porque a veces la decimos mucho. Es un término hebreo que designa a los pueblos y naciones en general que viven y actúan ajenos de su perfecta voluntad que se revela en la Biblia. Todos aquellos que no viven bajo la ley de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo la Biblia, bajo sus mandamientos, son paganos. Ahora, fíjense, este versículo a mí me encanta y me impresiona mucho. Segunda a los Corintios 5:17, que incluso no lo sabemos de memoria. Dice: de modo que si alguno está en Cristo... Fíjense, ¿se acuerdan cómo dividió Cristo la historia? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que hiciste antes de Cristo, y seguramente que antes de Cristo hicimos barbaridades, cometimos situaciones bien difíciles. Y no me estoy refiriendo solamente a los que vivimos en el mundo, aún los que nacieron en un hogar cristiano, porque llega un momento en que se convierten a Cristo. Es antes de Cristo, su vida antes de Cristo. A mí me ha tocado ver en las iglesias que he estado, hijos pues incluso de pastores, hijos de líderes de iglesia, que no son cristianos. Y su vida realmente, no porque sean hijos del pastor o van a ser cristianos, tienen que tener un encuentro con Cristo, y es a partir de ese encuentro, es antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, lo que vives después de Cristo es lo importante, porque tu vida empieza a ser trascendente, tu vida empieza a ser diferente, amado hermano, o así debería de ser. En algunos casos no es así, y por eso ya lo vimos, ¿no? Pues el nombre de Cristo es vituperado, y la gente dice: mira, esos que son cristianos, hombre, son de lo peor, son bien borrachos, son bien groseros, no, hombre, qué cosa, ¿no? No son diferentes para nada. Entonces, ¿qué nacimiento de Cristo? ¿Qué pasó con eso? Vamos a darle una última. Esta última es la que, hermano, yo quisiera decirte que tenemos que vivir el acróstico. Y quiero mencionarte, ¿no? Ya les he mencionado, lo mencioné en una predicación ahora de los cánticos, lo mencioné esto. Y este dibujo sencillo que se hacía así nada más, ¿no? Es un pez. Y era la manera en que se identificaban los cristianos de la antigüedad. Porque acuérdate que muchos emperadores, Nerón, Trajano, Vespasiano, Tito, persiguieron a los cristianos y los llevaban incluso al circo romano a morir. Por eso ellos no se podían identificar como cristianos como ahora, ¿no? Bueno, también ahora, ¿verdad? Porque ahora viven muchos de la secreta. Y entonces ellos diseñaron ese símbolo del pez, porque la palabra ictus significa pez en griego, y ese es el símbolo del cristianismo. Ahora muchos lo pegan en su carro, ahí le pegan un ictus, un pescado, otros en una playera, en un dije, en una pulsera, hasta en las puertas de su casa. Ictus, se identifican como creyentes, como cristianos. ¿Pero qué significa, hermanos? Jesús Christos Theos Huios Soter. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador.
Esa es la Navidad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él vino a nacer, por eso es el Salvador del mundo. Él vino a nacer. Por eso yo te digo, vive el acróstico. Vive como si tú realmente creyeras que Jesucristo es Hijo de Dios y Él es el Salvador del mundo. Y todo lo que implica, al ser el Salvador del mundo, implica que Él nació, que Él se encarnó, que Él se humilló, pero que también vino a la cruz a humillarse más todavía y que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Eso es lo que significa, hermanos. Y no es, miren, hay gente, y bien, me acuerdo mucho de una persona que tenía en su carro un ictus, ¿no? Uno de estos, un pescadito. Y entonces esta persona era de los que cuando se le tocaban el claxon, se bajaba y a ver, ¿qué pasó hoy? Entonces le decían, hermano, mejor quítalo, ¿no? Mejor quita tu pescadito, quítalo, porque estás blasfemando el nombre del Señor. Y tenemos que ser trascendente el nacimiento de Cristo, nosotros, como estudiantes, siendo los mejores estudiantes. En mi casa yo siempre les he dicho a mis hijas, aquí en mi casa yo no quiero 8. Ay, papá, no, a eso se dedican ustedes. Y ustedes tienen que ser excelentes porque en ustedes se tiene que ver la gloria de Cristo. Yo no concibo un cristiano que defraude. Yo no concibo un cristiano que se robe las cosas de su oficina. Yo no concibo un cristiano que llegue tarde, un cristiano que sea flojo. Yo no concibo eso, hermanos. Los cristianos somos los que tenemos que llegar más temprano. Somos porque, ¿sabes qué? Dice la Biblia que tenemos una gran nube de testigos en derredor nuestro, hermanos. Y la gente se fija, nada más se anda fijando qué hace. Ah, es cristiano, míralo. Ah, mira. No, hombre, ese. Ojalá, hermano, que la verdad, esta predicación se llamó la trascendencia histórica del nacimiento de Cristo. Ojalá, amado hermano, que esa trascendencia no quede ahí nada más en la Navidad. Ya nos comimos el pavo, los romeritos, ya disfrutamos el árbol, los regalos, ya cantamos Noche de Paz. Eso ya pasó. Pero la trascendencia está, Jesucristo está ahí, no se quedó niño, no se quedó bebé. Algunos lo están arrullando, van el 2 de febrero, cuando van a comerse unos tamales, ¿no? Y la Candelaria, y lo van a vestir, y no lo van a desvestir, y lo que todo. No, hermanos, nosotros, Cristo está en nuestro corazón y tenemos que trascender. La gente se tiene que dar cuenta que tú eres cristiano, y que Cristo sigue vivo, y que Cristo es realmente quien mueve la historia. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque mandaste a Jesucristo, y porque es un Dios, es nuestro Dios, y porque Él ha cambiado el mundo y quiere que también sus hijos sigan cambiando y trastornando al mundo. Que así pueda decir la gente de aquí, de San Salvador, de San Pablo, de esta zona, mira a los que trastornan al mundo, mira a los que hacen la diferencia, mira a los que levantan al mundo. Que así sea, Señor. Bendice a nuestros hijos y si andan lejos de ti, Señor, acércalos con lazos de amor y misericordia. Y si hay hermanos que andan también en la mitad, con un pie en el mundo y otro, Señor, en tus caminos, que no sea así, Padre, que en verdad puedan ellos trascender también y sus vidas sean diferentes. Ayúdanos pues, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias, hermano. Demos gracias a Dios por su palabra y que sea para beneficio de nuestras vidas. Y como respuesta, entonar